Muchas gracias, Cristi Colu, por la presentación. Muchas gracias también a la Red de Recursos Humanos por invitarme a compartir esta presentación que, la verdad, el título no lo inventé yo. El título me lo entregó la Red de Recursos Humanos y representa muy bien lo que ha sido el viaje, el foco, lo que nos tiene motivados en los últimos años trabajando en torno a los temas de propósito. Propósito compartido. ¿Qué es esto? El tema, ¿no es cierto? ¿Qué es este tema de cuando lo organizacional y lo personal se encuentran? Y quiero contarles lo siguiente. Si bien la productividad es esencial, sin duda las empresas viven para tener crecimiento, buenos resultados, ser productivas, lo que hemos descubierto es que sin un sentido de propósito, esto puede provocar importantes consecuencias en los equipos, en las personas y en los líderes. Puede provocar agotamiento, agotamiento no solamente físico, agotamiento emocional, puede provocar desconexión y también falta de satisfacción en el trabajo. Vamos a verlo después cuando miremos los datos. Y despertar y conectar con el sentido de propósito en los equipos es un superpoder, ¿no es cierto? Es un elemento muy significativo para impulsar la motivación y los buenos resultados, pero también para potenciar la creatividad de las personas, para fortalecer la realización personal de los equipos y para promover y mejorar todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Cuando hablamos de propósito hoy día, al menos en nuestra experiencia, es clave el propósito organizacional. Es clave, ¿no es cierto?, contar con un propósito organizacional, una razón de existir que refleje cómo vamos a ocupar nuestra posición única, nuestro expertise, nuestras capacidades, nuestras fortalezas para contribuir a la vida de las personas, para contribuir a la sociedad y para contribuir al entorno. Sin duda es un elemento clave. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Dónde queremos generar un impacto positivo en las personas, en el entorno y en la sociedad? Tal como lo plantea Simon Sinek, ¿no es cierto? Esta herramienta que nos permite descubrir para qué existimos, cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos. También es fundamental para poder construir y motivar y generar movimiento, que el propósito esté completamente alineado y integrado con toda la organización. El propósito no es una definición paralela que no vive articulada con la organización. Es fundamental entonces que esté alineado con la estrategia de negocio, una estrategia de negocio sostenible. Es fundamental que esté alineado con la cultura y con el liderazgo que queremos construir en la organización. Y también es fundamental que desde esa integración entonces podamos construir reputación, marca, comunicaciones y nos vinculemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro entorno. Estas dos cosas son fundamentales y sin duda son parte de lo que moviliza a la empresa. Tenemos algunos ejemplos. El caso de Copec, ¿no es cierto?, que tiene un propósito que viene trabajando ya hace varios años, que no tiene que ver solamente con lo que hace, sino con el para qué lo hace, potenciar el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país. Y que ese propósito sea, como lo dice el gerente general, un faro que permite iluminar las decisiones que tomamos, que moviliza a seguir innovando, que ayude a tomar decisiones, que permita seguir descubriendo oportunidades de desarrollo y crecimiento. Eso desde lo corporativo, eso desde lo organizacional, que permita construir un plan de desarrollo para las empresas. O también, como lo dice Hernán Garcés, gerente, ¿no es cierto?, presidente de Garcés Fruit, una empresa agrícola exportadora de cereza que definió el propósito hace 8 años, que ha permitido no solamente el propósito, sino que todo lo que hacen crecer más de 5 veces, pero tener en el sello de la organización 2 elementos fundamentales: los equipos de personas, los equipos de tecnología, porque el propósito de la empresa es desafiar y transformar permanentemente la industria agrícola, y eso requiere de equipos movilizados y requiere, por supuesto, de una adaptación tecnológica permanente. Entonces nosotros podemos decir, bueno, hasta acá tenemos propósito, propósito organizacional, una razón de existir y un propósito alineado y articulado con la estrategia de negocios, la cultura y también las comunicaciones y la construcción de identidad. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente para construir realmente propósito en las empresas. El desarrollo del propósito organizacional sólido y auténtico, y esto es parte de la magia, requiere de un trabajo de integración y alineamiento que aún parece estar pendiente. Estamos avanzando hacia allá, pero parece estar pendiente, porque para que un propósito realmente sea movilizador en las organizaciones requiere de un par de cosas
desde nuestra mirada. Uno, impulsar no solo el propósito organizacional, impulsar la conciencia del propósito personal, es decir, impulsar la conciencia del propósito que tiene cada una de las personas que forma parte de una organización y descubrir cómo eso se conecta con el propósito de la organización. El encuentro entre el propósito personal y el propósito organizacional es clave, porque el propósito no es un concepto corporativo nomás. Cada persona tiene sus propios valores, cada persona tiene sus propios objetivos, pasiones, intereses, motivaciones y fortalezas. Y cuando estas dos cosas se encuentran, entonces las personas se empoderan desde aquello que les hace sentido en lo individual para aportar a la construcción del propósito de una organización. Y esto es una responsabilidad que tenemos las organizaciones. Hoy, cuando uno mide, cuando uno entiende cuál es el nivel de realización y satisfacción que tienen las personas en sus lugares de trabajo, el 66% de la fuerza laboral en el mundo no se siente realizada en su trabajo. El 85% de las personas en Chile, según el estudio de Gallup, que tal vez puede tener una medición más actualizada, el 85% se plantean que no están satisfechas con su trabajo, ¿no? Y pasamos gran parte de nuestra vida consciente en los lugares donde estamos produciendo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Cómo podemos lograr que las personas no solamente estén comprometidas con una tarea, sino que efectivamente estén comprometidas con aquello que los mueve, apasiona, les permite desarrollarse y crecer? La buena noticia es que cuando las personas están conscientes de su propósito, tienen 3 veces más probabilidades de sentirse realizadas en su trabajo. Quienes no son conscientes de su propósito, quienes no se han hecho esta pregunta, quienes no han tenido la oportunidad de tener ese espacio de reflexión, de cuestionamiento para entender qué los mueve y cómo se conecta con la organización, tienen menos probabilidades de sentirse realizadas en su trabajo. Y en ese sentido, la invitación es esta: todas las personas, no importa el lugar, no importa la posición, el propósito no es un lujo, deseamos tener un sentido y contribuir para aportar algo bueno en el mundo. Todos de alguna manera queremos hacer una diferencia pequeña, mediana, grande, que sea significativa, que nos dé sentido, que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos. Aaron Hurst, autor de The Purpose Economy, socio también de nuestra organización en Alma, tiene una frase que a mí me encanta. Él dice que la diferencia entre lo excelente y lo extraordinario es el propósito. Porque cuando las personas conectan con su propósito y eso conecta con la organización, el propósito es lo que motiva a las personas a hacer cosas extraordinarias, a innovar, a conectarse y a mantenerse comprometidos. Y me encanta contar un par de casos. Este es el caso de una persona que trabaja en nuestra organización. Nosotros tenemos un propósito que tiene que ver con impulsar a las organizaciones y personas a transformarse desde el impacto y el poder del propósito. Pamela es parte de nuestro equipo y Pamela tiene su propio propósito. Su propósito, a partir de sus fortalezas, a partir de su historia de vida, a partir de aquello que quiere contribuir en el mundo, es abrir espacios de entretención y humor para vivir, trabajar mejor y en confianza y siendo también nosotros mismos. Pamela es una de las personas más creativas de nuestra organización. Es la persona que desarrolla los proyectos innovadores, que prueba nuevas metodologías, que genera talleres, workshops, sesiones de trabajo que tienen un sentido lúdico, que tienen un sentido del humor que permite generar confianzas únicas. Desde ahí, ella es hace su mejor aporte al propósito de la organización. Lo mismo lo vemos en grandes organizaciones. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones grandes que están haciendo un trabajo movilizador y generoso para que las personas que forman parte de la empresa conecten con su propio propósito. Imagínense esto: una empresa grande que tiene su propio sentido de propósito, pero un montón de personas, aquí una muestra pequeña de las 1000 personas que han ido definiendo su sentido de propósito, que aportan desde distintas maneras. Algunas personas aportan con soluciones que movilizan cambio desde la perseverancia. Algunos quieren aportar a generar un ambiente grato y honesto. Otros quieren crear espacios que unen y den certezas para poder impactar en la vida de las personas. Otros quieren inspirar a otros para obtener una segunda oportunidad. Otros quieren acortar la brecha entre los negocios y la tecnología, democratizando el acceso porque tuvieron experiencias de vida en donde, por ejemplo, sus padres emprendedores no tuvieron acceso a la tecnología. Es muy interesante cómo este encuentro permite que el actuar del propósito de una empresa
se multiplique por todas aquellas personas y sus propias intenciones al interior de la organización. Y McKinsey también lo muestra. Este dato es muy interesante. McKinsey plantea que hay un sweet spot, ¿no es cierto? Ese espacio dulce, ese espacio multiplicador. Y ese espacio multiplicador de los mejores desempeños de quienes trabajan en la organización es el espacio en donde se encuentran las compañías que tienen su propósito activado hacia arriba y en donde el propósito de la compañía está alineada con los valores o con el sentido de propósito personal. Ese 44, ¿no es cierto?, por ciento es las personas que tienen los mejores desempeños. Y esas personas que tienen los mejores desempeños logran ver la conexión entre su propósito y el propósito de la organización. Pero no solo eso, muestran mayor disposición a permanecer en las organizaciones en las cuales son parte. Tienen niveles de engagement más altos. Nosotros también diríamos desde este modelo tienen niveles de fulfillment, de realización más altos y perciben un mayor impacto positivo de la empresa en los clientes, en los trabajadores y en la sociedad. Ese espacio de encuentro entonces multiplica también los resultados que podemos generar. Y lo segundo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del encuentro entre lo personal y lo organizacional, es que para poder potenciar el poder transformador y movilizador del propósito en el crecimiento, en el desarrollo de las empresas, otro eje clave es liderar y movilizar una cultura con mentalidad de propósito, ¿no? Tenemos el propósito organizacional, tenemos la conexión, conciencia de mi propósito con la organización, pero tenemos también una mentalidad, un mindset de propósito que tiene que ver con una manera de relacionarnos y interactuar con las empresas, líderes y todas las personas que forman parte de ellas. Y ese mindset tiene 3 componentes fundamentales. Construir espacios de trabajo en donde tengamos relaciones significativas, relaciones de confianza, relaciones donde podamos expresarnos auténticamente y desarrollar nuestro máximo potencial, porque ese es el espacio donde nos atrevemos a innovar, a desarrollar, a equivocarnos para seguir aprendiendo. Espacios en donde yo tenga claro cuál es el impacto y la contribución que yo genero en la organización, ¿no? Que lo que hago es importante para mí, para mi equipo, para la empresa, para mi familia, para el entorno. Y por último, espacios, ¿no es cierto?, en donde yo pueda crecer y desarrollarme. Espacios que me permitan desafiar mi propio statu quo permanentemente para seguir aprendiendo. Y esto es bidireccional. Liderar y movilizar una cultura con mentalidad de propósito es tener una empresa que habilite esto, es tener líderes conscientes de que pueden habilitar esto con ellos mismos y con sus equipos, y equipos que se empoderen, ¿no es cierto? Porque en la medida que yo tengo la convicción de que mi realización, mi productividad, mi creatividad se maximiza cuando construyo relaciones positivas, cuando entiendo el impacto de lo que hago y me muevo para decir cuál es el próximo impacto que quiero generar y me mantengo despierto, activo, preguntándome cómo puedo desafiar mi propio statu quo, entonces logro mejores resultados. Piensen incluso en la última vez que se sintieron realizados. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron realizados? ¿Qué pasó en esa experiencia en donde sintieron o tuvieron ese sentimiento de realización? Yo les aseguro que cada una de las experiencias que ustedes recuerden van a tener que ver con alguno de estos 3 elementos. O fue una experiencia colaborativa o de trabajo con otros, o fue una experiencia en donde sintieron que habían hecho algo importante, o fue un momento en donde dijeron, puede ser que me haya equivocado, pero qué increíble lo que aprendí de esa experiencia. Esos son los momentos en los que nos sentimos más realizados. Y tenemos un tremendo desafío y con esto voy terminando. Este RIC, estas 3 dimensiones que construyen el propósito, esta es una muestra de lo que es el índice de propósito. Hay una brecha importante aún en cómo vive esta mentalidad de propósito. ¿Quiénes son y somos líderes? Que yo diría somos unos privilegiados del espacio que ocupamos porque logramos desplegar y sentirnos, ¿no es cierto?, más realizados con las relaciones, con el impacto y con el crecimiento que tenemos, pero hay una brecha entre directivos, gerentes y trabajadores, ¿no? Tanto en el mundo de las relaciones, el desempeño es más débil entre los trabajadores. El impacto y la contribución también, el sentido de impacto y contribución, y también la percepción de que estamos creciendo y desarrollándonos. Acá tenemos una brecha. Entonces, claramente el desafío de construir este espacio de encuentro entre lo personal y lo organizacional también tiene que ver con poder movilizar, activar y empoderar a cada una de las personas en estas 3 dimensiones que son fundamentales.
Cuando lo organizacional y lo personal se encuentran, es un espacio que necesita de 3 cosas clave. Que el propósito organizacional esté articulado e integrado. Muy importante. Aquí hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Y siempre van a haber oportunidades de mejora. Pero lo que puede marcar una diferencia es fortalecer la conciencia y la conexión del propósito de cada una de las personas con la organización. Y por último, realmente desarrollar un liderazgo y una cultura con mentalidad de propósito. Muchas gracias.